Todos. En primer lugar, agradezco al Instituto de Estudios Humanitarios la invitación para participar en este cuarto aniversario de las labores que lleva realizando en el país. Y también agradecemos a la ciudad de Bucaramanga, a las instituciones que nos abren la puerta para compartir desde nuestra experiencia algunos elementos para cerrar esa brecha entre la academia y las acciones humanitarias. Diferente a lo que hizo mi antecesor, el doctor Óscar Herrán, creo que me voy a ubicar más en la posmodernidad, como lo definió, más desde la parte subjetiva. Y vamos entonces a hablar un poco sobre el tema de bioética. Creo que muchos y muchas de ustedes han escuchado sobre el término y un poco lo que quiero abordar en este momento son las aproximaciones conceptuales de bioética. Vamos a hablar un poco sobre el principialismo americano, sobre los principios europeos y a modo de conclusión frente a este tema, creo que es pertinente por la situación por la cual está viviendo el país. El doctor Óscar Herrán nos muestra una cantidad de cifras, pero yo sí me quiero ubicar en el plano humano, ¿ya? Ni de las políticas, ni de las magnitudes, ni nada del paradigma cuantitativo o de la modernidad, ¿ya? Entonces voy a empezar con algo que nos se planteaba a partir del año 70, muy parecido a lo que nos dijo el doctor Herrán. Históricamente, cuando se plantea la bioética, aunque hay propuestas de que venimos hablando de bioética desde el siglo XIX, inicios del XX, se viene a consolidar más o menos en el año 1970, después de la Segunda Guerra Mundial, y después de una serie de hechos que han atentado contra la humanidad. Se recuerda, lo más presente en el siglo XX, los experimentos en Alemania con seres humanos, pero luego en Norteamérica. Y creo que recientemente el presidente Obama pidió también perdón para experimentos que se realizaron con presos centroamericanos en Norteamérica, mirando cómo se comportaba la enfermedad en aras del beneficio de toda la humanidad. Entonces traigo uno de los teóricos que en el 70 empieza a hablar sobre bioética y que la denomina ciencia de la sobrevivencia. Y este es Potter, el que lo plantea en esa década, pero hacia el 78 se consolida un poco más el planteamiento de estos principios a partir del informe Belmont, donde entonces el gobierno norteamericano comienza a tener una investigación sobre una serie de hechos que están sucediendo con los humanos y frente a la experimentación con esos humanos. Potter también planteaba la bioética es un esfuerzo para utilizar las ciencias al servicio de la vida. Continuamos. Les traigo también un planteamiento que hace una de las personas que ha trabajado en bioética en el país, donde él habla de que es una disciplina que estudia y analiza los problemas éticos de la vida, que surgen diariamente en esta época de predominio de la ciencia y la tecnología e intentan dar respuestas a ellos. Cuando hablamos de la palabra bioética, hablamos de dos vocablos, desde el griego bios, que significa vida, y ethos, que significa ética respectivamente. El vocablo bio se refiere a la vida en general y ethos a la definición o explicación de los valores y normas de conducta, la bondad o maldad de los actos humanos y las reglas de comportamiento. Esto es una aproximación sencilla porque tenemos muchas confusiones frente a la bioética. Si la bioética de
la filosofía, si es de la ética en sí, si es de la deontología, pero preciso que la bioética es una disciplina en la cual se apoya, por ejemplo, en la filosofía para poderla fundamentar, para poder argumentar frente a las situaciones que se presentan en la vida, teniendo unas normas, teniendo unas reglas y teniendo unos principios de los cuales echa mano para tomar las decisiones y dar respuesta a estas situaciones. No conozco toda la formación del personal que está acá presente, pero creo que una gran cantidad tiene formación en el tema de salud. Entonces, es importante no dejar de lado ese aspecto humano que a veces nos lleva, por ejemplo, cuando estamos planteando políticas públicas o otro tipo de medidas, a dejar lo humano de lado y a centrarnos en cosas muy técnicas, muy científicas, en aras del sacrificio de la parte humana. Entonces, cuando decían que los programas de alimentación, cuando pasamos después de un año, eso nos pone en riesgo, eso es un elemento a tener en cuenta y un llamado para nosotros que hacemos parte de organizaciones, tanto del gobierno como no del gobierno, sabiendo que éticamente y moralmente no podemos dejar a las personas sin alimentos. Y lo digo desde la experiencia cuando trabajamos en organizaciones, porque tenemos unos recursos supuestamente que tenemos que administrar y dar cuenta de ellos desde la eficiencia y desde la efectividad, que son unos paradigmas que a veces entonces nos limitan nuestro accionar y vamos perdiendo cada día el tema de lo humano. Entonces, en inseguridad alimentaria no deberíamos estar ningún ser humano en este planeta. Somos 7.000 millones de habitantes y aproximadamente tenemos 1.000 millones en esas condiciones. Y si entramos a esas especificidades de hablar de la energía, pero también hablar de los nutrientes, tenemos una gran cantidad de seres humanos que en este momento están naciendo y están en esa condición de tener no solamente la desnutrición o la obesidad que yo observo, sino también las cosas que no observo. Deficiencias de nutrientes como el hierro, como la vitamina A, como el zinc, como el ácido fólico, están afectando a nuestra humanidad. Es decir, el capital biológico se está afectando, por ende el capital social y el tejido social de un grupo de seres humanos está afectado. Continuamos. Esta es otra aproximación sobre la bioética. La bioética entonces cubre un conjunto de investigaciones, de discursos y de prácticas generalmente pluridisciplinarias y pluralistas, que tiene como objeto aclarar y, si es posible, resolver preguntas de tipo ético suscitadas por la investigación y el desarrollo biomédicos y biotecnológicos, en el seno entonces de sociedades caracterizadas en diversos grados por ser individualistas, multiculturales y evolutivas. La siguiente. Quiero terminar entonces con lo que nos propone Juliana González, una filósofa mexicana. Ahí está también la referencia, donde nos dice que la bioética constituye en efecto un espacio de encuentro entre ciencias y humanidades, o sea, entre ciencias naturales y ciencias humanas y sociales. Es decir, lo cuantitativo es importante, pero lo cualitativo también, son complementarios. Como se ha dicho, la bioética es por definición interdisciplinaria, es un diálogo entre disciplinas, y esto se hace posible en tanto que se comparte una problemática común que a todos compete, de modo que puede ser abordada desde distintas perspectivas disciplinarias, enriqueciéndose así su comprensión. En conclusión, acá estamos haciendo bioética. Estamos tratando un tema como es el tema humanitario y lo estamos entonces
pasando a través de una serie de lentes, refiriéndome a las disciplinas. Sé que lo vamos a abordar desde una perspectiva de género, pero también cómo se está afectando la minería, pero cómo todo esto afecta a la población en condición de desplazamiento, pero también a la población vulnerable y estable. Siguiente, vamos a hablar un poco sobre estos principios que nacen y se consolidan a partir de 1978, propuestos por Buchan y Childress, de la escuela norteamericana anglosajona. Una de las observaciones que se le hace a esta corriente es que es muy pragmática, muy práctica, porque la vida a veces no se mueve tampoco así, pero nos dan unos elementos para tomar decisiones, no solamente en el campo médico, sino también en otros temas. En el tema entonces humanitario podemos echar manos de ellos teniéndolos presentes dentro de nuestro quehacer, porque el reto cada vez más, cuando escuchaba al inicio de la bienvenida que nos daba la universidad, hablando de una cosa es el quehacer de las organizaciones que estamos ahí directamente en el terreno y otra cosa es la academia y cómo cerrar la brecha. El reto es que como profesionales, pero como profesionales, antes que profesionales, como seres humanos, cómo interrelacionarnos con otro humano de igual a igual, con todas las cosas que tenemos, con todo el conocimiento, con toda la formación, pero no perder de vista ese individuo que está en esa situación y en esa condición. Entonces vamos a hablar un poco sobre autonomía, sobre beneficencia, sobre no maleficencia y un poco de justicia. Cuando hablamos de autonomía, estamos haciendo entonces referencia a que este es un principio que tiene su origen en la teoría política, se ha extendido a las personas individuales y esa es una aplicación pues que le interesa a este contexto. Recuerden que más o menos hablamos de individualismo a partir del siglo XVII, ¿no? Donde nos erigimos como seres individuales, pero ahorita estamos diciendo tenemos que volver entonces a lo colectivo, ¿no? La modernidad se ha caracterizado mucho por el individualismo. La autonomía personal se refiere entonces a la capacidad que tienen las personas para autodeterminarse libres, tanto de influencias externas que las controlen como de limitaciones personales que les impidan hacer una genuina opción, como podría serlo la comprensión inadecuada del objeto o de las circunstancias de la elección. El individuo autónomo obra libremente en conformidad con un plan de acción consigo mismo y con lo que él entonces ha elegido. Continuamos. El respeto por la autonomía exige, cuando menos, que se reconozca el derecho del sujeto moral, es decir, de la persona que es capaz de decidir autónomamente, tener sus propios puntos de vista, hacer sus propias opciones y obrar en conformidad con sus valores y creencias personales. Ahí estamos hablando de autonomía. La obligación de respetar la autonomía exigirá de nosotros en muchas ocasiones que actuemos positivamente a favor de la autonomía ajena. El respeto exige que hagamos lo que esté a nuestro alcance para potenciar la autonomía de los seres humanos. Se trata de un principio prima facie, es decir, que obliga en principio o en igualdad de condiciones, pero que pueda ser rebasado o vencido por otras consideraciones morales en situaciones entonces de conflicto. Creo que lo que menos se escucha con la población vulnerable en condiciones de desplazamiento en este conflicto es la voz de los afectados, y ahí hemos anulado totalmente la autonomía de ellos, es decir, se escuchan las voces de los técnicos, de los políticos, todo el mundo toma decisiones, pero nunca pensamos en escucharlos y consultarlos a ellos. Ahorita hemos avanzado bastante frente a cómo la sociedad civil debe participar
en el planteamiento de las políticas públicas, ¿no? No solamente todo lo que venga desde arriba, sino cómo desde abajo entonces también podemos incidir y cómo podemos dar respuesta, porque si los de arriba tienen conocimiento, capacidades, también los de abajo, y permítame utilizar esa figura, también tienen conocimiento y tienen capacidades y tienen otros recursos que pueden entonces dar respuesta a la situación en la que se encuentran. Continuamos. La autonomía de una persona es respetada cuando se le reconoce el derecho a mantener puntos de vista, a hacer elecciones y a realizar acciones basadas en valores y creencias personales. El respeto por la autonomía de las personas obliga a los profesionales a revelar información, a asegurar la comprensión y la voluntariedad y a potenciar la participación de las personas en tomas de decisiones. Continuamos. Pasamos al siguiente. No, antes. Principio de no maleficencia. Este es un principio, a veces nosotros no pensamos mucho en la beneficencia y en la no maleficencia y lo estamos ubicando a veces en una sola disciplina, ¿no? Creemos que solamente quien hace el juramento hipocrático es el profesional de medicina, pero creo que todos y todas acá hacemos juramentos para no hacer mal y para hacer bien, el bien. Un arquitecto, un ingeniero, tiene que comprometerse de no hacer mal cuando diseña y hace una construcción que sea segura para las personas. Porque a veces solamente ubicamos no maleficencia en el tema de salud. Desde nutrición, yo puedo hacer mal cuando elaboro una dieta inadecuada, cuando mi deber ser es hacer el bien y suministrar lo adecuado para esas personas. Desde nuestra parte política, desde nuestras recomendaciones, hay que hacer el bien y nunca podemos dejarlo de lado. Hay que hacer el bien y no hacer entonces el mal. No maleficencia afirma esencialmente la obligación de no hacer daño intencionalmente en todas las áreas de nuestra vida. Se suele relacionar con la máxima hipocrática que ya la mencioné, del primum non nocere. Diego Gracia, que es un bioeticista español, sostiene que es el fundamento de la ética médica, pero es el fundamento de la ética del ser humano y de todas las disciplinas. Se dice que probablemente la no maleficencia sea el principio básico de todo sistema moral, se encuentra en el primer principio del orden moral de la tradición medieval, hace el bien y evita el mal, lo más fundamental en la vida moral y lo que nos vincula de modo más riguroso es la obligación de evitar el mal. Y cuando uno ve la serie de cánones que tienen las sociedades, no solamente actualmente, sino históricamente, en la antigüedad, en la Edad Media y en esta edad contemporánea, encontramos ese principio, el de no hacer el mal. Continuamos. Beneficencia. Beneficencia, entonces, habla de procurar hacer el bien a los seres humanos. La vida moral va más allá de las exigencias del respeto a la autonomía ajena y la de no maleficencia. Además de respetar a los demás en sus decisiones autónomas y de abstenerse de hacerles daño, la moralidad también nos exige que contribuyamos a su bienestar. La beneficencia exige que pongamos actos positivos para promover el bien y la realización de los demás. Los dos autores que les mencioné inicialmente examinan los dos principios bajo el título de beneficencia, el principio de beneficencia positiva y el principio de utilidad. La beneficencia positiva nos obliga a obrar benéficamente a favor de los demás. La utilidad nos obliga, por su parte, a contrapesar los beneficios y los inconvenientes, estableciendo el balance más favorable posible. Aquí hablamos de utilidad de la corriente filosófica utilitarista de Bentham y Miller, ¿no? Que buscamos sopesar entonces el mayor bien
para el mayor número de personas y que nuestros modelos, como el sistema de salud, está montado en ese principio, muy diferente al principio de justicia, el mayor bien para todas las personas. Esa es la diferencia. Entonces aquí cuando hablamos de utilidad nos estamos refiriendo al utilitarismo. Siguiente. Según Buchan y Childress, la palabra beneficencia se refiere en su uso corriente en la lengua inglesa a la realización de actos de misericordia, bondad y caridad. La beneficencia está relacionada con la benevolencia y con el principio ético de beneficencia. Por benevolencia se entiende el rasgo de carácter o la virtud que dispone a obrar benéficamente a favor de los otros, mientras que el principio de beneficencia se refiere a la obligación moral de obrar para beneficiar a los demás. Siguiente. Principio de justicia. Cuando hablamos de justicia, entonces estamos diciendo que justicia tiene que ver con lo que es debido a las personas, con aquello que de alguna manera les pertenece o les corresponde. Y hago la claridad, me estoy refiriendo a justicia distributiva en este caso. Y en el marco de salud hablamos de justicia distributiva. Cuando a una persona le corresponde beneficios o responsabilidades en la comunidad, estamos ante una cuestión de justicia. La injusticia conlleva una omisión que deniega o quita a alguien aquello que le era debido, que le correspondía como suyo, bien sea porque se le ha negado su derecho o porque la distribución de carga no ha sido equitativa. Continuamos. Aquí hay un planteamiento frente al ámbito biomédico. Continuamos, que estamos hablando sobre esas oportunidades. Se habla de que en el principio de justicia hablamos de unos criterios formales donde podemos definirla, que es un común a todas las teorías de justicia, que es el así llamado principio de justicia o de igualdad formal, tradicionalmente atribuido a Aristóteles. Casos iguales se deben tratar igualmente y casos desiguales se deben tratar desigualmente. Es un principio formal porque carece de contenido concreto. No nos indica desde qué punto de vista los casos son o deben ser iguales, ni nos da criterios para determinar la igualdad. Simplemente nos dice que las personas que sean iguales en cuanto a las características o circunstancias relevantes en la situación deben recibir un trato igual. Continuamos. Pero cuando hablamos de criterios materiales de justicia, se llaman criterios materiales a los que se especifican e identifican las características relevantes para recibir un trato igualitario. En otras palabras, llenan con contenidos correctos la vacía estructura del precepto formal. Este es un principio de mucha discusión, ¿no? Y este es un tipo de justicia, porque existen otros tipos de justicia en el mundo. Continuamos. Sobre todo pensando cuando vamos a hacer las ayudas humanitarias, ¿no? Entonces, algunos principios de justicia distributiva que se encuentran en la literatura ética son los siguientes: a cada persona una porción igual. Sobre todo cuando estamos planeando y asignando recursos, aunque no lo tengamos muy claro, estamos utilizando criterios de justicia. A cada persona según sus necesidades, a cada persona según sus esfuerzos, a cada persona según su aportación, a cada persona según su mérito, a cada persona según las reglas de intercambio en un mercado libre. Estos son, entre otros, criterios de justicia que usted a veces utiliza, a veces no los define claramente, pero con esto usted toma decisiones. A veces utilizamos una parte, uno solo o todos a la vez. Continuamos. Continuamos. Frente a los principios europeos, y ellos tienen un enfoque un poco diferente a nuestra escuela anterior, a la americana, a la anglosajona.
se centran mucho en el tema de dignidad humana, en el de vulnerabilidad e integridad. Solamente les estoy compartiendo estos dos, pero la bioética, porque también tenemos nuestra escuela latinoamericana con otras realidades, puede echar mano de otros principios, valores, con los cuales puede entonces intervenir o moverse dentro de la realidad. Frente a la dignidad humana, este es un valor intrínseco, es un valor del ser humano. Por favor, la próxima. La noción de dignidad humana se vincula con el respeto incondicionado que merece todo individuo en razón de su mera condición humana, es decir, independientemente de cualquier característica o actitud particular que pudiera poseer. Somos humanos y tenemos entonces un valor. Según la expresión kantiana, la dignidad es algo que se ubica por encima de todo precio y por tanto no admite nada equivalente. Mientras las cosas tienen precios, las personas tienen dignidad. Continuamos. En el esfuerzo por aproximarse al significado de la idea de dignidad, la ya mencionada formulación kantiana, que es de gran utilidad, Kant nos expresa entonces: cada persona debe ser tratada siempre como un fin en sí y nunca como un simple medio para satisfacer intereses ajenos. Esto conlleva una exigencia de no instrumentalización de la persona humana y es sumamente esclarecedor en el campo de la bioética. Cuando estamos haciendo nuestras relaciones con las poblaciones más vulnerables, uno de los riesgos que tenemos es instrumentalizar a la población. Entonces, no se puede perder de vista el tema de dignidad humana, ¿ya? Sea en la condición que esté. Por ejemplo, las personas en condición de discapacidad tienen un valor, no las podemos instrumentalizar. Y en la situación de desplazamiento encontramos muchas personas en esa condición, ¿ya? Los ancianos, los niños, las niñas tienen un valor. No es diferente entre el adulto y el niño, o el anciano y el niño, o el hombre o la mujer. No, tienen un valor. Continuamos. El principio de vulnerabilidad, este es otro de los principios planteados desde la escuela europea, nos habla de que a pesar de ser aparentemente tan comprensible y conocido el tema de vulnerabilidad, y hablamos mucho de él, este encierra pues una notable complejidad. Vulnerabilidad es en primer lugar un concepto que tiene muchos significados y que se aplica en diversos ámbitos, desde la posibilidad de un humano de ser herido hasta la posible intromisión en un sistema informático. Ahí hablamos de vulnerabilidad. En segundo lugar, la vulnerabilidad es una característica del humano que parece evidente desde una perspectiva antropológica, pero que la tradición cultural más cercana a la defensa del individualismo, la autonomía y la independencia se ha encargado de dejar en un segundo plano, o incluso de relegar por considerarla de rango entonces inferior. Continuamos. En tercer lugar, la vulnerabilidad, en tanto que posibilidad del daño, es considerada la misma raíz de los comportamientos morales, al menos de aquellos en que el énfasis se sitúa en la protección y en el cuidado más que en la reclamación de derechos. Y esto es importante. Se decía, lo decía ahora el doctor Herrán, hasta el año 2000 veníamos con unos discursos de que teníamos que dar respuesta a situaciones determinadas, que somos responsables desde nuestra salud, de nuestra alimentación. Y el ámbito de los derechos no se mencionaba. Pero en esta última década ha tenido un gran desarrollo el tema de los derechos y el tema del derecho a la alimentación, específicamente porque estamos hablando de seguridad e inseguridad alimentaria. Esto hay que tenerlo claro, ¿ya?
porque a veces en nuestro discurso respondemos a las necesidades diferente a empoderar una comunidad o un ser humano para reclamar sus derechos, para que sea efectivo el goce de los derechos, porque tenemos que trabajar conjuntamente con las comunidades para lograr ese goce efectivo de los derechos, y entre esos el derecho de la alimentación y no sufrir de esa condición de inseguridad alimentaria. En el cuarto lugar, la vulnerabilidad se ha ido asociando no solo con las condiciones del individuo, sino cada vez más con las condiciones del medio ambiente. Entonces hablamos de vulnerabilidades medioambientales, sociales y de otro tipo, que en su vida entonces desarrolla una serie de elementos que permiten o dan lugar a una necesidad de incorporar los aspectos socioculturales de la comprensión entonces de este concepto. De ahí que se habla frecuentemente de poblaciones vulnerables para referirse a aquellos grupos de personas que a consecuencia de las condiciones del medio en que vive están en situación de mayor susceptibilidad del daño. Próxima. Al referirnos a este principio nos debemos referir entonces a la vulnerabilidad humana, para hacer la claridad, ya que el ser humano por hecho de existir es vulnerable y en consecuencia a este hecho es necesario definir conceptos tal como la imposibilidad o la incapacidad de decir no. Así se establecen vínculos tan importantes entre el consentimiento, la autonomía, la libertad y la vulnerabilidad. ¿Listo? Ok, continuamos. Vamos a la siguiente. Siguiente. A modo de conclusión, entonces, al revisar los 4 principios de la corriente principialista anglosajona y los 3 europeas desde la practicidad, los profesionales pueden recurrir a estos para guiar su accionar y aplicarlos. Procurar por el respeto de la autonomía de las personas o miembros de la comunidad como con aquellas poblaciones con las que interactúa. Hacer el bien suministrando las posibilidades o bienes adecuados y pertinentes de acuerdo a las necesidades de las personas que atienden. Muchas gracias. Bueno, agradecemos muy especialmente a la doctora Isabel Cristina Gallego y al doctor Óscar Herrán por su participación y por compartir con nosotros sus conocimientos. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas de 5 minutos. Por favor, si tienen alguna pregunta, los escuchamos. Sí, hay una. ¿Quiere pasar? ¿Se escucha o quiere pasar acá? De nutrición que se hacen a las poblaciones. Yo como trabajador humanitario siempre he pensado que cuando ocurre una situación de calamidad o emergencia, lo más urgente es lo energético, cubrir las demandas energéticas de la población, porque está el afán de poder satisfacer de una forma la sensación o el hambre. Entonces me gustaría pedirle un poco si usted pudiera orientar un poco más a los que trabajamos en este campo de la respuesta a la asistencia humanitaria, pues entonces cómo lograríamos ese balance. Y la segunda pregunta tiene que ver un poco con una tendencia que he venido observando, especialmente en agencias de cooperación internacional, en donde en contextos de ayuda de emergencia,
categóricamente dicen no vamos a apoyar iniciativas de seguridad alimentaria, porque consideramos que el problema de alimentos es un problema más de la pobreza que de la emergencia. Entonces me gustaría también ahí pedirle usted qué postura tomaría y qué vería. Bueno, yo voy a contarle dos experiencias en las que tuve la oportunidad de aprender y de ayudar como voluntario básicamente. La primera que tuvo que ver con lo de armero. Yo era estudiante, estaba finalizando, creo que me faltaban 2 meses cuando yo estaba en la Universidad Nacional, finalizando mis estudios de pregrado, y ocurrió lo de armero. Y yo estaba en ese momento en un entrenamiento que nos hacía la Universidad Nacional en atención de emergencias y desastres. Y terminamos, eso ocurrió sobre la medianoche, y nosotros estábamos allá sobre las 7 de la mañana con un equipo que desplazó a la Universidad Nacional que tenía básicamente atención médica, cirujanos, médicos, y yo iba dentro de un equipo de 4 personas que íbamos a atender el tema de la alimentación de ese equipo, fundamentalmente. Eso era, digamos, como el fin primario de mi presencia allá, pero ante la magnitud de esto, yo terminé haciendo otras cosas, fundamentalmente haciendo de nutricionista en una zona de desastre. Entonces, ¿qué aprendí yo de eso? Que lo primero en la emergencia inmediata es el agua, que es lo que está contaminado, lo que deja de estar disponible y lo que termina, digamos, atentando contra la vida de la persona. Entonces, lo primero es el agua en el momento inmediato. Después de que se logra resolver el tema del agua, y le estoy hablando de lo que yo aprendí, no de lo que pudiera estar escrito en otros libros, que entre otras cosas no hay mucho de eso escrito. Después lo que terminamos entendiendo que era muy urgente era atendiendo el tema de la alimentación de los menores lactantes, porque los lactantes pues requieren leche, y la leche por la emergencia inmediata casi siempre no hay luz, no hay refrigeración, se contamina el agua, y entonces era cómo organizábamos alimentar lactantes. Y entonces digamos que el tema de la lactancia, de los biberones, de dónde preparar, dónde reconstituir las fórmulas en polvo, etcétera. Entonces ese es un tema en la emergencia inmediata muy importante y muy trascendente, porque la infección a ellos los mata, y la infección casi siempre es por la vía oral, ¿sí? Después, ¿qué aprendí cuando reflexioné sobre todo eso? Porque esa misma reflexión se hizo cuando la tragedia de Armenia, en la que después fui como voluntario, y la nutricionista que estuvo allá, que trabajó con nosotros hasta hace muy poco, nos sentábamos a hablar de esto. ¿Qué otras lecciones nos quedaron de la emergencia inmediata? Nos quedó que el tema de entregar paquetes de emergencia, estoy hablando de paquetes alimentarios de emergencia, era tal vez una de las pocas alternativas viables, y estoy hablando de emergencias, desastres de esas magnitudes, Armero y Armenia. Y entonces, ¿cómo se configuraba un paquete de emergencia? Entonces, ¿qué aprendimos allí? Que tenía que ir alimentos no perecederos, no se pueden almacenar, no se pueden refrigerar, entonces no perecederos, que garantizar el agua era importantísimo, y alguna forma de que esa agua no se contaminara, o que si una vez contaminada se pudiera descontaminar de alguna forma. Entonces, el tema a través del agua. Y más recientemente, ya en un trabajo académico en el municipio de Piedecuesta, y estoy hablando de unos 6, 7, 8 años, con estudiantes de nutrición de la Escuela de Nutrición de la Universidad Industrial de Santander, en un trabajo que hicimos con bomberos, con defensa civil, etcétera, etcétera, y en unas reflexiones bien importantes que hacíamos con ellos y con la población, logramos armar un paquete de emergencia que tenía, además de el agua,
elementos para descontaminar el agua si llegara a contaminarse, de leche en polvo para reconstituir para alimentar lactantes, de alimentos no perecederos. Logramos meter dentro de esos paquetes de emergencia hornillas para que la gente pudiera preparar los alimentos, ¿sí? Bueno, y eso fue un paquete teórico de emergencia que nunca trascendió, es decir, hemos vivido las emergencias, ola invernal, por ejemplo, la pasada acá en Santander, y eso no trasciende, es decir, digamos que frente al tema alimentario en la emergencia inmediata, casi siempre lo que uno ve es caos y confusión. Entonces empiezan a llegar donaciones, gente a mandar y grandes bodegas en la Cruz Roja, y cajas y cajas y cajas, y finalmente la gente a veces no tiene ni cómo cocinar lo que le mandan, y finalmente el agua, que es lo que no llega el agua. Es decir, hablando de paquetes de emergencias en lo inmediato. Ahora, hablando de la emergencia, ya superada lo inmediato, el caos y la confusión, en tema de ayuda alimentaria, pues ya se pueden armar estos comedores comunitarios, ya se pueden armar otro tipo de organizaciones que permitan que la gente, una vez concentrada, llegue a los sitios donde se puede ofrecer la alimentación, pero eso puede tardar por lo menos en Armero, yo salí de Armero al 7º día, y en Armero eso todavía no estaba resuelto. En Armero todavía había gente aislada y gente llegando a los centros, y no habían esos centros ni esa capacidad. Y en Armenia, digamos, con el aprendizaje sí se alcanzó a hacer ya, y en los barrios lo que se proponía era que la gente no se desplazara de sus sitios de desastre, sino que en algunos sitios más seguros, geográficamente ubicados, se armaran estas carpas con la atención alimentaria de emergencia, ¿sí? Bueno, y complementando la pregunta, porque es bastante complejo eso, ¿qué dar? ¿Proteínas, dar energía, dar qué? Bueno, las proteínas son perecederas normalmente. Entonces, digamos que eso de entrada, mientras no esté resuelto el tema de la luz, la refrigeración y el almacenaje, pues eso es dar veneno. Entonces, sí, por eso es que son no perecederos y fundamentalmente carbohidratos. Bueno, hay otras formas de dar esa proteína, ¿no? Leguminosas que no son perecederas, pero entonces hay que proporcionar la forma de cómo cocinarlas mínimamente. Y con respecto a la segunda pregunta, el tema de la seguridad alimentaria, no, de entrada yo creo que ese concepto de seguridad alimentaria es un concepto muy elaborado para pensar que sea un objetivo en la atención humanitaria de emergencia, la seguridad alimentaria. Yo pienso que cuando uno está allí está atendiendo en la emergencia, y ahí está pensando en el agua, en que no haya hambre, ¿cierto? Que no haya... por ejemplo, en los menores lactantes, como le decía, ese riesgo de muerte por infección propiciado por los alimentos, pero pensar en seguridad alimentaria como ese concepto complejo, pues no, porque finalmente en la zona del desastre y de la emergencia, tal vez lo único que uno puede decir es que ahí no se puede garantizar nada de seguridad alimentaria. El concepto de seguridad alimentaria es posterior, es como el trabajo que se hace post-emergencia, post-desastre, y es un concepto que después no terminaría ni siquiera cuando los grupos vulnerados o vulnerables se asientan, digamos, y pasa esa fase de emergencia, porque fíjese que el concepto de seguridad alimentaria lo trabajamos poblacionalmente con hogares residentes en todos los estratos socioeconómicos, etc. Es decir, yo pienso que es tan complejo que no valía la pena ni siquiera pensar que uno está trabajando en eso. Está pensando en cómo resolver un tema de agua, de alimentos que no generen más riesgo del que ya hay, y de que resuelvan el tema del hambre, si se puede plantear así. Eso sería, digamos, como desde mi experiencia. Muchas gracias, doctor Herrán. Muchas gracias, doctor Herrán. Muchas gracias, doctora Isabel Cristina. Damos por concluido este panel para continuar con el otro. Gracias. Muchísimas gracias. Antes de continuar con el segundo panel, invitamos al señor Max Bodet de OCHA, quien dará un mensaje importante
todos los asistentes a este importante encuentro. Buenos días. No sé si el mensaje va a ser importante, pero sí va a haber un mensaje por parte de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios. Mi nombre es Max Bonel, soy el nuevo jefe adjunto de la Oficina de Coordinación, OCHA, basado en Bogotá. He llegado hace muy poco a Colombia, así que no pretendo darles mensajes muy elaborados, pero es parte también un poco del proceso de inducción que estoy teniendo aquí, pero compartir algunas ideas sobre lo que vemos del trabajo entre universidades y los practitioners, la gente que trabaja en el terreno en temas humanitarios. Antes de todo, creo que podemos empezar por un feliz cumpleaños. Es lo que, bueno, al cabo de 4 años del IEH, creo que se han marcado varios logros y vale la pena rescatarlos. Agradecer mucho la invitación que nos hacen y en este momento no es forzosamente el mejor momento para dar un mensaje corto. He llegado apenas del aeropuerto, he conocido Bucaramanga más a través de el tranque que otra cosa. Pero es tener un momento con ustedes aquí para pasar algunos mensajes. No va a ser una presentación técnica, sino más bien algo corto. Es mi primera interacción también con el instituto, mi primera interacción con el mundo universitario aquí en Colombia. Llevo, como lo decía, 1 mes y medio más o menos en Colombia. Llego, sin embargo, a un momento importante para el IEH, 4 años de logros. Es una idea brillante poder poner en conjunto practitioners y universidades con una presencia de terreno bastante grande. Me decían que en los últimos 4 años se han llevado a cabo y se ha logrado mucho. Se ha logrado temas de comunicación. En el evento de 2011 fue posible presentar investigaciones que se llevaron a cabo entre el IECA, el Instituto Español para Conflicto y Asistencia Humanitaria, y el IEH, en donde se podían identificar ya una serie de brechas entre el conocimiento de los actores humanitarios y todo lo que son los lineamientos internacionales. Cómo operar en respuesta a desastres, cómo operar en temas humanitarios, lo que llamamos el IASP, el Comité Interagencial Permanente, Interagency Standing Committee. Eso fue el tema de la comunicación, cómo mostrar en términos de investigación, hacer claro lo importante que es la capacitación práctica y alcanzable para los humanitarios, ya trabajando en el campo en Colombia. El segundo aspecto que vale la pena rescatar es el tema de el IEH como plataforma. IEH ha sido posible discutir temas importantes que no forzosamente teníamos otra plataforma para discutirlos de manera a veces tan abierta. Estoy hablando de temas sensibles en el sentido político, como trabajo en relaciones civiles militares, implementación de las famosas directrices de Oslo sobre lineamientos en temas humanitarios y cooperación civil-militar. Acercados desde un punto de vista académico, es posible encontrar reflexiones y observaciones relevantes para los practitioners, para la gente que trabaja en el terreno, en su trabajo a diario. El tercer punto es la interacción. Creo que el IEH como logro ha sido también importante. A través de capacitaciones de actores humanitarios se vuelve posible crear este multiplicador entre la academia, donde los académicos aprenden de los conocimientos de campo, y lo que podemos hacer nosotros en el campo.
Esta interacción, esta plataforma, esta comunicación ha sido posible también porque hay buenas estructuras, hay una presencia, hay varias áreas de trabajo del IEH. Y con todo esto, el IEH tiene un rol que describe la misión y la visión del IEH, la visibilización de los temas humanitarios, cerrar la brecha entre la academia y la comunidad humanitaria, el tema de este foro. Y es aún más relevante hoy que en otros momentos, hoy más que nunca, en particular con los desafíos actuales en el cambio de lógica. Estamos ahora en el tema de hacia la paz y vemos que es cada vez más difícil argumentar, hacer abogacía ante donantes, ante las propias sedes de las agencias, de las organizaciones internacionales para visibilizar esta agenda humanitaria. Hay paz, punto. Este es sobre todo el punto, el elemento que muchas veces se oye ahora en palabras de donantes o en algunas sedes. Es verdad, hay un proceso, pero hay temas humanitarios que creo que vale la pena mostrar la incidencia y la visibilización de los temas humanitarios. ¿Y cómo asegurar que esta brecha o cómo el mundo humanitario, el mundo universitario puede apoyar, de repente mostrar o explorar más las dinámicas del conflicto, evaluar la respuesta de la comunidad internacional, examinar fórmulas de prevención, resolución de conflictos, es decir, mostrar las tendencias a la alza de lo que llamamos en inglés también el humanitarian caseload. Los desafíos van a ser diferentes, pero esto es algo que tenemos que trabajar. Este intento de cerrar brechas y que la acción no solo sea la última finalidad de la investigación, sino que ella misma representa una fuente de conocimiento, no es único. Hay otros que trabajan en esto y ha habido un desarrollo en los últimos años bastante fuerte. He mencionado hace algunos minutos el IECA, el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria Español. Hay las redes Humanitarian Practice Network, el ODI. Hay también iniciativas actualmente, por ejemplo, en África, de Networks Peri-Peri, de coproducción de saber sobre políticas y cómo influenciar políticas de manejo de desastres. Es decir, hay mucho, pero creo que vale la pena rescatar. Como OCHA, hoy en día tengo un mensaje sobre dos líneas importantes en esta brecha. Uno son las incidencias. Está muy bien por hablar, discutir de algunos temas humanitarios, pero ¿qué incidencia tenemos? Y la visibilización de los temas humanitarios. Está muy bien, nuevamente, hacer talleres, foros, pero también es importante mostrar, como lo decía antes, en un contexto cambiante, cuál es esta visibilización que tenemos. Nos permitirá poder atender como practitioners a la gente que lo necesita más. Y es el trabajo del IEH con todos los equipos humanitarios locales. Imagino que muchos de ustedes conocen, pero es ver cómo podemos vincular las actividades del instituto con las actividades de la gente que trabaja en campo, de las organizaciones internacionales y viceversa. Todos conocen algunas de las funciones de estos equipos humanitarios. Funciones de abogacía humanitaria sobre los principios, algunos de los cuales hemos visto hace algunos minutos, sobre la situación, coordinación operacional en el terreno, el manejo de información sobre temas humanitarios, el análisis de información, el entorno de operaciones, en dónde estamos trabajando, y hay mucho dentro de los diferentes desafíos de acceso, de seguridad, de recursos limitados, de coordinación, el entorno cambiante que mostraba hace poco, y en este entorno cambiante de repente un deterioro posible de los principios humanitarios con actores que no forzosamente reconocen lo que son los principios humanitarios de neutralidad, imparcialidad, humanidad, con los cuales los actores trabajan. Entonces hay un rol de abogacía, hay un rol para difundir todos estos aspectos.
Los beneficios para los académicos. ¿Por qué trabajar en estos temas? Hemos mencionado algunos hace un par de minutos, abordar temas importantes y sensibles. Las capacitaciones en temas civiles militares en los últimos años se han hecho bastante. Este reality check, hay un artículo de un autor, Krauss, en 2005, que se llama Bridging the Gap Between Professors and Practitioners, que decía Securing the Real Life Data. Es mostrar justamente a través de la interacción con los practitioners cuál es el reality check, cuál es la realidad de lo que estamos escribiendo. Las prácticas de muchas de las universidades y entender un poco la base, lo que es la mística humanitaria. Se puede escribir sobre muchos temas, pero no olvidemos, podemos escribir sobre accountability, sobre estándares, sobre mejoras de la respuesta humanitaria, pero esto es siempre con un objetivo, es una mejor coordinación, mejor incidencia humanitaria. Entonces, es para el beneficiario lo que hacemos aquí y está el centro de nuestras preocupaciones. Y es un poco el mensaje, tener siempre mucho trabajo de análisis, estudios, pero con un objetivo muy claro, ser lo más concreto y que sea aplicable por las diferentes organizaciones humanitarias. Y creo que ese es uno de los puntos importantes. Otro beneficio para la academia, aquí el IH es un poco todo lo que viene del exterior, es entender cómo funciona a nivel internacional. Hay muchas similitudes con los temas humanitarios, pero tomar en cuenta en la investigación temas de desplazamiento forzado, gestión de riesgo, creación de hojas de ruta para la atención humanitaria. Desde que he llegado a Colombia siempre me dicen, es que Colombia es un mundo complejo, es algo complejo. Entonces siempre trato de decir, pero es verdad, pero hay algunos temas también que son muy similares en otras zonas del mundo que se pueden tratar y que tenemos y hay experiencias que compartir. Y este es un foro justamente excelente para esto. No creo que las situaciones, por ejemplo, de conflicto de pastoralistas en el Cuerno de África sobre temas de acceso al agua o en temas de sequía sea a veces en temas de problemáticas tan diferentes a algunos temas que encontramos actualmente en algunas zonas de Centroamérica o otras zonas. Complejidad interna de la situación y lecciones aprendidas, se hacen muchas. Cuando estuvimos en Haití, los meses siguientes al terremoto, han salido decenas de lecciones aprendidas. Y hemos aprendido mucho también de eventos naturales, del tsunami, de Kobe, de Pakistán, sobre temas de alerta temprana, sobre temas de compras locales, sobre temas de comunicación a las poblaciones. Pero ¿qué hemos aplicado? Y ese es uno de los temas también que es importante. Hacer lecciones aprendidas, pero ver de qué manera es fácil para los practitioners, para la gente de las organizaciones, aplicarlas. Finalmente, no quiero tardar demasiado, pero terminaría por una ilustración que tuvimos en El Salvador en 2001, en febrero, durante el terremoto. Llegan equipos humanitarios y lo primero que tratan de ver es cómo tener una idea de, después del terremoto, la situación, los mapas, mucha de la información georreferenciada, y empiezan a crear mucha de esa información. Y al cabo de semanas se dan cuenta que mucha de esta información ya existía por parte de universidades que habían trabajado sobre el tema, por parte de institutos, y esto es una de las falencias, es no trabajar ex ante, no trabajar en preparación con los principales socios, en preparar, tener documentos, mapas o lo que sea. Entonces, creo que es uno de los puntos esenciales. Y terminaría por una frase de Goethe que dice: saber no es suficiente, necesitamos aplicar. Y querer tampoco es suficiente, necesitamos hacer. Y es un mensaje que va tanto a los practitioners como a las universidades.